y amén. Puede decir amén. Levante sus manos bien alto, dígame. Crea. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Le damos un aplauso al Señor ahora. Aleluya. Estudio de Pastores, jueves, con el tema El misterio de los cielos en la tierra, disertado el 7 de noviembre de 1996, número de secuencia 249. Que va dirigida especialmente a los ministros, o sea, digamos específicamente, a los maestros. Los maestros van a ser encargados de revelar los misterios. Pero ahora vamos a tratar específicamente, no de todos los misterios, hay una cantidad de misterios. Los misterios del reino. ¿Por qué Dios lo declaró en misterios? Porque los únicos que van a disfrutar de la totalidad de los misterios o de la profundidad de los misterios son los que se eleven al nivel espiritual, para que los conductores de la revelación, que serían los ministros en el espíritu, les comuniquen esas verdades. Hoy vamos a estudiar el misterio del reino de los cielos, primero en parábolas, segundo en símbolos, por ejemplo, candeleros, estrellas, etcétera. Pero vamos a ver primero los misterios del reino. Si me regalan agua, por favor. Los misterios del reino en parábolas. Las 7 parábolas del reino que van estipuladas del capítulo 13 de Mateo van a declarar el misterio del reino para los espirituales, que va desde la encarnación hasta la entrega del reino por parte del Mesías al Padre. O sea que los misterios del reino van a desenvolverse en 7 parábolas. Desde que Cristo encarnó hasta que Él entregue el reino al Padre. O sea, hasta el final del milenio. El milenio termina cuando el Hijo entregue al Padre el reino. Eso será la hora del juicio final. Porque en el juicio final se liquida los enemigos, se liquidan los enemigos del reino, inclusive la muerte, el diablo, etcétera, el último enemigo, la muerte. Y entonces el Hijo entrega al Padre el reino. Entonces ese es el reino de Dios, ese sería el reino eterno. Pero estamos hablando del reino de los cielos, el reino instalado en la tierra. Reino de los cielos, a diferencia del reino de Dios, que el reino de los cielos es la parte del reino de Dios que instala el reino de los cielos en la tierra. Lo instala. Mientras que el reino de Dios no es solo en la tierra, es todo lo creado y es eterno. Muy bien, entonces
Si empezamos por el reino de los cielos en las 7 parábolas, y qué curioso, 7 parábolas. Note que son 7 parábolas, 7 épocas, 7 iglesias que van incluidas, pero las 7 parábolas no son las 7 iglesias. Las 7 parábolas son el reino de los cielos. Las 7 iglesias es el contenido misterioso a revelarse del desenvolvimiento de la iglesia, esposa de Cristo en la tierra. Nota que es diferente, ¿no? Entonces, si hablamos del reino de los cielos, ¿cómo se va a empezar a instalar el reino de los cielos? Parábola del sembrador, número 1. Entonces la parábola del sembrador declara que va a venir un sembrador literal, humano, de 2 pies, 2 ojos. Mateo 13:11. Mateo 13, creo que ahí empiezan. Sí. Entonces note usted que hay una parábola primera. ¿Qué encierra esa parábola? Encierra el misterio de un sembrador con buena semilla, que es el Mesías. Eso implica que el Mesías va a venir a sembrar a la tierra su palabra para que la adopten según sea la entrega los que la han de tomar o la rechacen. Entonces, si nosotros examináramos a profundidad el contenido de la primera parábola, es la parábola clave de las otras 6, porque dice, ¿no entendiste la primera parábola? Dice en el relato pues, de las parábolas, ¿cómo vais a entender las otras si no entiendes esta? Entonces quiere decir que es una parábola clave, hay que entenderla. El misterio de la parábola del reino del sembrador radica en esto, que la semilla es la proclamación del reino, engendrando hijos, pero hace énfasis no en la siembra, sino en la recepción de la semilla por el terreno. Entonces, no está haciendo énfasis en la excelencia que la tiene de la semilla, sino en la disparidad de los terrenos que la reciben. Y sobre todo, y eso es lo más importante, hace énfasis en la responsabilidad del hombre respecto al mensaje del reino. Podemos dejar sentado una verdad: ni va a ser obligado el terreno a recibir la semilla, ni va a ser castigado de momento el que no la reciba. Es decir, será absolutamente opcional para el hombre. Dios hará toda su parte, encarnó a su Hijo, lo puso como la verdadera semilla, como el sembrador, como el evangelizador, como el declarante del reino. Pero eso no te obliga a ti, como terreno, a tener que recibirlo. Imagínese usted que Dios preparó a Israel para que le fuera reino y lo pudo rechazar. Es cierto que tuvo consecuencias su rechazo, pero todavía no tiene las consecuencias finales. Todavía tiene el verdadero castigo de los rechazadores del reino, está al final. Porque si no sería como obligado, si viniera la proclama del reino y tú te fueras conminado, si no recibes el reino te voy a castigar, sería obligarlo. ¿Me explico, verdad? En cambio,
¿Quieres el reino? Puedes tomarlo, puedes rechazarlo. Tu decisión. No te va a pasar nada, no te amenaza. Eso sí, si te vas rechazándolo de esta tierra y no aceptándolo, entonces sí viene el castigo final. Por eso es un poquito absurdo, de toda absurdez, poner a pecado castigo, aquí ahora. No, porque usted ve que los impíos pecan por cantidades industriales y no les cae juicio, pues. Más bien prosperan. Y usted ve santos acosados y acusados. Entonces no va esa concordancia. Por ejemplo, al decir, tuvo un accidente automovilístico, tuvo una enfermedad, tuvo esto, tuvo una mengua, de haber pecado. No tan ligero. Se apresuraron los discípulos a decirle a Jesús, y ese que nació ciego, ¿quién pecó? Como que ellos tenían ese concepto, a pecado, castigo. Y el Señor les dijo, no pecó, ni él ni sus padres para que naciera ciego, sino dentro de un plan. Fíjense que son misterios, porque esto no lo agarra la mente natural. Parece como injusto. Parece como que Dios se complaciera con el sufrimiento de los justos. Pero no es así. Vamos a ver qué más sacamos de la parábola. El primer terreno, y no vamos a estudiarlo a fondo porque no estamos viendo la parábola, sino el estudio de las parábolas. El primer terreno es el único terreno de los 4 terrenos que no optó por la semilla. Es decir, no penetró la semilla. Se quedó encima como oída, analizada, sopesada y rechazada. Si vemos la parábola, vemos que en esa, ¿dónde estará? Vamos a ver. 13:7, gracias. Note, no vamos a ver, no, es el 4. Dice, cayó junto al camino, pero vamos a ver la explicación. 19. Entonces la explicación, saquemos la enseñanza para el caso del estudio de hoy. Cuando alguno, terreno general, oye la palabra, y es bueno que usted lo note bien, oye la palabra, no la entiende. Esa es clave. El que no la entendió, ¿será porque es torpe? ¿Será porque no entiende la razón o qué sé? Cualquier cosa que sea, pero de todas maneras es culpable porque tenía la dotación suficiente para creer o rechazar, que es el libre albedrío, lo que le estaban poniendo enfrente. Ahora, claro, podemos esgrimir que no, como tenía que ser revelado por el Espíritu, no se lo revelaron. Pero aquí dice que le dieron la palabra y la oyó. Podía entenderla. Imagínense usted qué diferencia podría haber entre aquellos que se ahogaron en el diluvio y Noé, o los que entraron al arca. Oyeron la palabra los que entraron al arca, oyeron la palabra los que se quedaron fuera del arca, porque si no hubiera sido condenable, o condenados hubieran sido condenados sin haber podido oír y atender. Es decir, se quedaron fuera porque quisieron no creer. Ahí está.
Ahora, el énfasis que quiero hacer, hermano, en el 19, es que dieron lugar, vamos a ver dónde está, qué es lo que pasó ahí. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo, el diablo, le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. La tuvo, llegó, pero el alma decidió rechazar. Bueno, el punto central es que no dio ningún fruto. Yo le hago una pregunta antes de que usted haga las suyas. ¿Sería convertido? ¿Sería uno salvado y que se perdió después de salvado? ¿O será que para darse por engendrado tiene que llegar ese mensaje hasta el espíritu? Yo creo que esto último. Quiere decir que es el alma, solo le llegó al alma, son los emocionados, son los creyentenques temporales, que solo cuando les va bien, cuando les concuerda con sus razonamientos o con sus conveniencias, están en el Evangelio. No llega al Espíritu. Por eso, quizás es el único terreno de los 4, qué misterio, hermano, que no produce nada. ¿De dónde vendría ese gozo? Que pareciera ser producto, ¿no? ¿De dónde vendría ese gozo? De puros sentimientos, alma. Mire cómo se pueden enmascarar sentimientos, pasiones, emociones, haciéndolas pasar por fruto del Espíritu. Se gozó, saltó esa noche, lloró esa noche, se sentía uno de los demás del reino, abrazaba a unos, besaba, sobre todo si eran mujeres, a otras, y algunos besaban hombres. Bueno, estoy hablándolo en términos más claros porque la parábola lo esconde, pero lo que revela aquí, hermano, es que puede el terreno emocional del alma rechazar el reino, pero parecer que lo recibió. ¿Conoce usted gente así? No haga juicios tan rápido, porque puede ser que sea el caso que está viendo, pero puede ser que sea otro caso, que sea una persona que sí de veras se convirtió, se gozó y todo, y después rechazó, después de llegada al Espíritu, la devolvió. Que para establecer la diferencia hay mucho cálculo espiritual de discernimiento. Bueno, sigamos con el segundo terreno. El segundo terreno es el de aquellos que, vamos a ver dónde siempre me pierdo en la lectura. 20. Los que al momento reciben la palabra, mire, igual que aquellos otros, y con gozo, pero no tienen raíz profunda. ¿Cuál será la raíz profunda, digo yo? Me parece que estos de corta duración sí les llegó la palabra hasta adentro, porque dice duran poco
porque viene la aflicción, viene la persecución, tropiezan y caen, ¿verdad? El segundo terreno está muy parecido al anterior, ¿verdad? No sé si usted se apunta a que este sí sea un convertido, que los tropiezos de la vida y la aflicción lo desvían, o no llegó tampoco hasta nacer. Lo cierto es que tampoco este dio fruto. Dice el final del verso 22, infructuoso. ¿Qué dice usted? Parece que no dio fruto, igual que el otro. Al otro llegaron los espíritus, lo declara la explicación de la parábola, el diablo o los espíritus diabólicos, y quitaron la semilla de junto al camino. Pero fueron las aflicciones y las persecuciones que hicieron que se ahogara la palabra. Bueno, no se puede ahogar a alguien que no está vivo. Se ahogó, estaba vivo y se ahogó. Yo casi como que me apuntaría, sin que usted necesariamente esté de acuerdo o tenga que estar de acuerdo, que sí nació y luego se murió. Bueno, déjeme ahí, después me lo discute. Ahora en el siguiente terreno, los espinos. Agregue usted que es igual, que oyeron, entendieron, no entendieron. No, vamos a ver. Oyeron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Aquí son otros tropiezos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahogaron la palabra y no dio fruto. Muy bien. Dejemos ahí esos tres terrenos. Tres terrenos van, ¿verdad? Esos tres terrenos me parece a mí, hermano, que sea que hayan dado fruto incipiente o que nunca dieron, de todas maneras no van a ser cosechados en el reino. Eso es una verdad. Se puede discutir si serían o no serían los primeros, los segundos, pero los tres no son cosechados. ¿Qué agricultor cosecharía lo que no dio fruto? Se cosecha para recoger el fruto. Entonces la iglesia, o más bien de los hijos del reino, que van a ser cosechados, recogidos para el reino al final, son los que fructificaron. Poco, mediano o mucho, pero que fructificaron. Los que no fructificaron, al final no hay fruto, el hacha sobre la raíz y serán eliminados. Bueno, estoy hablando lo que dice la palabra, pues las parábolas parece fuerte, ¿no? Radical. Pero miremos el cuarto terreno. Ese es el terreno que yo le llamo el misterio de los cosechables. Los cosechables, la semilla fue sembrada, la palabra fue oída. La diferencia con los otros tres terrenos es que estos sí entendieron. Ya lo encontró. Oye la palabra y ¿qué dice? Y la entiende. ¿Por qué no dice lo mismo de los otros? Aquí dice, los otros oyeron, pero no entendieron. Estos oyeron y entendieron. Ahora, aquí viene el trabajo ministerial y el entrega al Espíritu, de que mientras más nos entregamos, estamos hablando ya de los cosechables. No, para cosecha tiene usted que dar fruto mucho. Mejor si da mucho.
Pero para cosecha solo tiene que dar fruto. ¿Ya se fijó en eso? Ahora, ¿por qué entendió? Porque se dio a entender por el Espíritu. Porque empezó a ser espiritual. Entonces viene el maestro en el Espíritu, porque si no es en el Espíritu lo va a torcer. Viene el maestro y le ensancha el conocimiento a este que apenas alcanza a distinguir, porque está creciendo en el Espíritu. Cuando viene el maestro, bienaventurados y benditos los que tengan maestros en el Espíritu, porque entonces los van a hacer crecer de 30 a 100, no para ser cosechados, porque la cosecha está garantizada. Lo que no está garantizado es el rango de cosecha. ¿Cómo va a poner usted lo mismo en el reino de los cielos a los de 30 que a los de 60 y a los de 100? Ahora, a la luz de esta parábola, que es la parábola clave, las otras son más livianas. A la luz de esta parábola, ¿quién puede negar los rangos en el reino? ¿Quién puede negar, vamos a decir que es de altura de colocación, los arrebatados 100, los cosechados siguientes a 60, los cosechados al final a 30? Mire, ¿cómo se van a ver en el reino? Se van a ver diferentes. Ojalá que usted esté de acuerdo, si no la discusión va a ser larga. Pero note una cosa: los 7 peldaños de la entrega espiritual, o más bien de la recepción del reino y de la entrega espiritual en los 3 niveles de los cosechables, son lo que forma el misterio del reino de los cielos. No estamos hablando de iglesia. La iglesia está en los 7 candeleros. La iglesia está en las 7 estrellas. Pero aquí estamos hablando o de 7 épocas, que algunos lo asimilan así, o 7 periodos del reino. Por ejemplo, cuando el sembrador estaba en persona sembrando el ministerio de Cristo encarnado. La siguiente sería cuando los discípulos de Cristo salen y diseminan la palabra a todo el mundo. Y así vamos a ir viendo las parábolas. Pero hoy la parábola esta es la número 1, sería la época del Cristo encarnado, ministrando aquí. La siguiente época sería el evangelio difundido a todo el mundo, en donde hay trigo y cizaña. ¿Qué estaba buscando, quedándonos en la parábola número 1? ¿Qué estaba buscando Cristo cuando diseminó la semilla en persona? Estaba buscando el reino de Israel. Quiere decir que lo primero que debía haberse instaurado era el reino de Israel, el reino mesiánico en Israel. Después sería la oportunidad a los paganos, pero eso ya no le tocó al Señor, le tocó a los sucesores, los que Él envió a sembrar. Los campos están blancos para la siega, vayan a sembrar, diseminar el evangelio a todo el mundo. Entonces nos quedamos con la premisa siguiente. Solo vimos una parábola. La premisa es: el reino es pregonado hoy, después del reino de Israel, a todo el mundo, opcionalmente. Prohibido, hermano, absolutamente bajo toda prohibición.
amenazar con infierno y con esto y con lo otro a los oyentes que supuestamente van a entrar al reino. Si ni Dios lo hace. Aquí es donde enrostramos o nos ponemos frente a los judaizantes que quieren imponer el reino. ¿Cómo predicaría usted si fuera evangelista? Y debe serlo por ser en lo personal. Lo pregonaría usted a la luz de esta parábola. Acuérdense que es absolutamente voluntaria. El que no acepte a Cristo se va al infierno y lo van a achicharrar 7 tiempos más 21. ¿Lo predicaría así? Pero hay muchos predicándolo así. ¿Lo predicaría usted? Si no se convierte a Cristo, se lo va a llevar la tristeza y va a vivir en miseria y en desgracia. ¿Lo predicaría así? Pero hay muchos predicándolo así. ¿Predicaría usted el evangelio de Cristo? El otro extremo. Haga lo que le dé la gana, de todos modos lo va a salvar. De todas maneras, el Señor es misericordioso, se va a apiadar de todos, al final, todos seremos salvos. ¿Lo predicaría así? Entender las demás, las otras. Pero usted lo va a hallar, si lo busca, en casa. Muy bien. Ahora, note usted que en las parábolas del reino tenemos que pensar mucho, y sería bueno que los estudiáramos en casa, porque vamos a ver a la par de esto, después, los 7 candeleros, que son las épocas de la iglesia. Pero note usted que la iglesia, se le debe hablar a la iglesia de parte de las 7 estrellas, o sea, de los ministerios reconocidos por el Señor. Se le debe hablar diferente a lo que se habla como en la parábola del sembrador. ¿Quieren leerlo? ¿No comprendéis? ¿No comprendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4:13. En ese verso me baso para decir que la parábola clave es esta. Muy bien, gracias. Pero note usted una cosa, hermano. ¿Cómo le va a hablar el ministro, la estrella de las 7 que están en el brazo del Mesías? O sea, ministerios reconocidos, la perfección de los ministerios reconocidos. ¿Cómo le van a hablar ellos al terreno, iglesia? O sea, al cuarto terreno. Dentro del cuarto terreno está la iglesia. ¿Cómo le van a hablar? ¿Le van a hablar como le hablaría un evangelista? No, hermano. El evangelista está para que opten los que no han optado. Pero ¿qué le va a hablar un maestro de la palabra? ¿Qué le va a hablar un ministro? Al pueblo salvo. Salvo ya. Le va a hablar cómo crecer, cómo entender las profundidades, cómo no se quede en las ¿cómo se llaman? Las debilidades, en los rudimentos de la doctrina. Tampoco le va a hablar al ya salvo solo de salvación, por ejemplo. ¿Para qué le va a hablar? Dígame usted, ¿para qué le va a hablar de salvación? Tal vez que oiga de repente algo por ahí para afirmarse, para cuidar la salvación, qué sé yo. Pero ¿qué sería lo primario? Por eso es que una persona que está en una congregación donde solo están evangelizando todo el tiempo y no disipulan, no crece, aunque crezca en número. ¿Por qué? Porque el salvo
no va a crecer comiendo la misma vianda todos los días. Tiene que ir a la vianda de la perfección. No solo con leche y descremada, y a veces con más agua que leche. Entonces, la obligación de los ministerios, eso lo vamos a ver después, sería, hermano, es otro misterio, que los ministerios van a declarar las profundidades del reino a los espirituales. Se perdería tiempo hablándole de las lenguas del espíritu, de los géneros de lenguas, a los inconversos. Sería absolutamente, yo diría, un estancamiento inexplicable que en la iglesia estén solo hablando de las vestimentas de los sacerdotes, a impíos. Yo digo a impíos. A los de la iglesia sí. A los de la iglesia hay que hablarle de lo que simboliza el pectoral, de lo que simboliza el efod, de lo que simboliza todo eso, porque a él le interesa, porque ya sabe para dónde va. En cambio el otro no sabe ni de qué están hablando, si están hablando de los moros o de los cristianos. Y cuando digo los moros son aquellos que salen en las fiestas con un montón de cuentos adornos. ¿Le interesaría a usted? Vamos a hacer un viaje imaginario a Israel. Pero imaginario nada más, haga caso que ya tiene el boleto. ¿Le interesan los detalles? Salimos tal día, llegamos tal otro día, vamos a visitar esto, vamos a visitar. Si ahí hubiera alguien que no tiene el boleto, ¿qué le interesa? ¿Ah? A decir, no van a hablar de otras cosas, solo de eso. ¿Por qué él no va? Entonces, sería perder tiempo, perder energías, coger a uno que no va a ir de viaje, no tiene el boleto ni va a ir, y explicarle, más bien es darle chile, ¿verdad? Mira todo lo que tú no te vas a perder, mira tú lo que no vas a estar. Por eso me parece a mí ridículo, cada vez que avanzo en esto, estar explicando los detalles del anticristo y de la escapatoria tal o cual, con detalles hasta del color de los ojos, con gente que no sabe ni siquiera qué va a haber de todo eso, ni lo cree. Pero a usted sí le interesa, porque va para ahí, ¿no? Aleluya, amén y amén. El misterio del reino de los cielos, parábola 1. Ese sería el título, ¿verdad? Vamos a dejar abierto para las preguntas. A ver si tiene preguntas. $25 minutos de preguntas. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Hermano, en las primeras, podemos nosotros interpretar que las primeras personas de la parábola, o las semillas, ¿verdad? Toda la semilla era de la misma calidad. Lo que no dio fruto fue la tierra, o sea, la tierra era la mala. Si eso lo hacemos figurativo al ser humano, podemos interpretar que hay quienes les llegó la salvación, pero se perdieron o no alcanzaron a ser salvos, o la salvación le llegó solamente al alma y no al espíritu. ¿Cómo podríamos...? Bueno, ahí está el detalle. El problema es cómo podemos nosotros determinar esas fronteras. Yo creo con todo mi corazón que no estamos capacitados. ¿Qué? No estamos capacitados para clasificarlos. Este se perdió, este no nació. Podría ser que acertáramos por los frutos, por esto, por el otro, pero podría ser que nos equivocáramos. Pero para el caso, se muere lo mismo el de 5 balazos que el de 1. Amén. Pues solo uno era muerte, ¿verdad? Sí. Disculpe, hermano,
yo no he entendido lo que más me cuesta entender es por qué el sembrador tiró semilla en pedregales y espinos, sabiendo como sembrador que era, que ese no era buen terreno para él. Porque el énfasis de la parábola es la única explicación que yo tengo. Porque el énfasis de la parábola no es la semilla es igual. La calidad de semilla es la misma. Porque hay un solo evangelio, pues. Ya. Si llegó una semilla mala, ese no fue evangelio. Si llegó una semilla falsa, menos. O sea, la salvación para todos. Es igual, para todo el mundo. Pero entonces, la única explicación que yo hallo es que la responsabilidad está en el terreno, en la entrega. Pero, disculpe hermano, es que yo ¿sabe qué me recuerdo? Del pasaje aquel cuando Jesús le dice a la sirofenicia que el pan no es para todos, sino que solo para algunos. Yo veo ahí un Jesús que no está al azar lanzando bendición. En otra parte dice que no hay que lanzarle las perlas a los cerdos. Sí. Entonces, ¿cómo el contexto, cómo se debe de explicar esta situación? Sí, no mezclemos. ¿El terreno tenía la posibilidad de llegar a ser bueno? Por supuesto son misterios que hay que declarar, pero noten esto. La posición de Cristo sembrando tiene dos fases. La fase cuando sembraba exclusivamente para Israel y que daba extensiones, como a la sirofeniza, aquí y allá. Pero no es así ahora, ahora es a todos. Pero ya no es él tampoco, es su cuerpo místico. Pero ahora no es lo mismo que si le habláramos a un pagano, mejor dicho, que con los días de Cristo. Hablarle a un pagano en los días de Cristo era prohibido por el mismo Señor. No vayáis a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto implica que el reino fue primeramente presentado a Israel como reino de los cielos inicial. Iba a ser Israel el que difundiera el reino a la tierra, pero como ellos rechazaron, cogió la estafeta la iglesia, y ahora a la iglesia le toca. Pero la iglesia ahora tiene la libertad de ir a todos. En cambio, en aquel tiempo, no. El cuerpo físico, no. Entonces, por eso, él se podía dar la libertad de extender la mano a la sirofeniza. Pero esa era una extensión. No le estaban ofreciendo el reino a los paganos. Estaban metiendo a la sirofeniza al proselitismo del reino que se iba a instaurar. Quiero decir, pues, que es diferente, ¿verdad? Hermano Otto, cuando se siembra trigo, hay una técnica cuando se hace a mano que se llama el boleo. Entonces las personas cuando van sembrando van tirando el trigo en esta forma. Y mucha de esa semilla cae en el camino. Si en el terreno hay piedras, cae dentro de las piedras de la semilla. Si hay espinos, también cae porque el tiro del trigo es en esta forma. No es como el maíz que se va sembrando en surcos. Entonces yo creo que en esa forma el Señor se debe referido porque ahí sembraban trigo y lo sembraban a mano. Bueno, muy buen ejemplo, pero de todas maneras queda claro que ya hemos establecido en otras ocasiones que sería mal sembrador el que sembrara en piedras y siguiera todo el día hasta caer exhausto sembrando en piedras. Sí, a eso me refería yo. A eso yo entendía, a eso se refiere. Entonces, queremos decir que lo que pasa es que el énfasis de una parábola no es énfasis en todos los detalles de la parábola. El énfasis es o responde el terreno, aunque se le hace la misma oferta, o lo rechaza. Punto. No fue problema de la semilla, ni fue problema de un sembrador que desperdicia la semilla, sino es responsabilidad de aquel que pudo y no quiso.
Dice la pregunta, hermano Otto, ¿qué significan los 7 peldaños de la recepción del reino y de entendimiento espiritual? Son 7 épocas que marcan las 7, más bien 7 ocasiones que marcan las 7 parábolas. No lo entendemos ahora porque no hemos visto las 7 parábolas. Pero en otras épocas, donde se revela que habrá trigo y cizaña, en donde se revela que habrá leudo, en donde se revela que habrá peces devueltos, en donde se revela que habrá calidad de peces, etcétera, todo lo que se ve en las parábolas, ahí vamos a entender que esta parábola está haciendo un énfasis diferente a las otras parábolas. La pregunta es, ¿concisa en qué? Sí, dice qué significan los 7 peldaños de la recepción del reino. Serían las 7 facetas en las cuales podríamos estar nosotros en ese tiempo. ¿Otra? ¿Por dónde van las preguntas? Debo decirle que consulté un diccionario bíblico y un diccionario común. No es lo mismo misterio en el diccionario común. En el diccionario común, misterio es algo que no se entiende. En el diccionario bíblico, misterio es algo escondido a la mente natural, pero que va a ser revelado a la mente espiritual. O sea, va a ser revelado por el espíritu a los espirituales. Eso es entender la palabra. La palabra, para que estos espirituales que revelan la palabra a los otros, aquellos y estos lo revelen, lo sigan revelando. O sea, el ministerio de maestro. Hermano Otto. Sí. Hermano Otto, buenos días. Muy Dios bendiga. Yo entendía que la semilla de óptima calidad era la palabra que llegaba a la tierra. La tierra somos nosotros, hay diferente variedad de tierra. Y yo podía entender, tal vez, si usted me aclara esto, que hay cuatro tipos de tierras, por decirlo así. En la primera, escucha, no pasa nada. Yo pensé que la palabra tiene que ser, hay una orden de Dios que la palabra fuera predicada a todos sin hacer excepción de personas. Y sabemos que cuando uno evangeliza se encuentra con todo tipo de terreno, tipo de ser humano. Sabemos que también la cizaña es un tipo de ser humano, pero no es una creación de Dios. Y también se le da la palabra sin saber, sin poder discernir si es o no es. Yo podría pensar de que la primera podría ser que sea una cizaña, y la segunda es un ser humano en la cual su mente natural no concibe la creación de un Dios y queda ahí. Pero tampoco la niega. La segunda llega a penetrar ya el alma y muere ahí también. Y la cuarta llega a penetrar a lo más profundo, llega al espíritu y comienza a dar frutos, llega a dar frutos. Podría ser esa una interpretación de la parábola. Estamos hablando de que las fronteras son muy difíciles de limitar. De todos modos, cada uno se le explica a su manera, a su modo, pero la explicación espiritual, o sea, la que da el espíritu, es la que va estableciendo, ¿verdad? No refutamos apreciaciones particulares de cómo lo entienden, sino podemos sumar a la explicación general. Dice acá, ¿es correcto que pastores prediquen en campañas y no los evangelistas? Bueno, si vamos a distribuirnos químicamente puros en los ministerios, serían los evangelísticos que deberían estar haciendo evangelismo. Pero no quita que un pastor una noche sea tocado como evangelista, un lance evangelístico, sin decir que por eso es evangelista. Ministerio. Pablo sirvió de todo. Fue evangelista, fue pastor, fue maestro, fue profeta o apóstol. Quiere decir que depende
el uso que el Espíritu quiera dar. De todas maneras, zapatero a tus zapatos. Hermano Otto, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué pasó con esas clases de tierra si son recuperables después, a pesar de que la semilla buena cayó en ellos? Si son recuperables, yo creo que el pecado irrecuperable es aquel que desperdicia la oportunidad de hacerse de Cristo en esta vida, rechazando la instancia del Espíritu, no permaneciendo en Cristo. Y ese sí ya no es recuperable. Pero mientras hay vida, yo creo que es recuperable. Todo aquel que quiera. Hermano Otto, hay otra pregunta aquí. Dice, cuando se predica por radio, ¿no será efectivo poner cierto conocimiento de la palabra en los mensajes evangelísticos? Bueno, la radio o la televisión tiene dos funciones. Función al pueblo que no conoce al Señor, para que vengan. A ellos habría que predicar ese evangelismo. ¿Cómo al mismo tiempo podemos hacer las dos cosas? O dar un tiempo para evangelismo y otro tiempo para hablarle a la iglesia, qué sé yo, aunque la verdadera edificación de la iglesia es en los templos, en los discipulados, porque ahí entran en juego los ministerios, aportando, ampliando, explicando, actuando, lo que no se puede hacer por radio, por los medios de comunicación. Hay una entrega para que se salven los perdidos, evangelismo. Nosotros lo hemos llamado tirando la red. Hay otro que es edificando a la iglesia, que es más difícil porque mucha gente se va a desperdiciar en la general que está oyendo o viendo, que no va a entender nada de los detallitos que sí se dan en la iglesia y que sí se dan en los discipulados. Yo diría que el porcentaje debía ser alto por radio y televisión de evangelismo y altísimo, casi total, de enseñanza en la iglesia y en los discipulados. No me va a dejar usted mentir, no me va a dejar mentir cuando diga que los que están oyendo, vamos a poner un porcentaje de radio y televisión, el 80%, no quiero poner números, a saber cuántos serán, pero yo creo que hay una mayoría que no entiende todo lo que estoy oyendo. Si es enseñanza, no estoy diciendo que por enseñanza no se pueda salvar a alguien, pero ¿cuántos entenderán de los que han de entender el mensaje evangelístico? Un altísimo porcentaje. Nunca se me va a olvidar que una persona se convirtió oyendo las explicaciones del efod y de los trajes de Aarón. ¿Cómo puede creer usted que un impío se convierta por oír eso? Aceptó al Señor y bueno, y la historia es larga y formó parte de la iglesia. Y él explicaba y contaba que se convirtió oyendo del efod, de las figuras del Antiguo Testamento, sin entender ni papa. Y cuando se convirtió, le preguntó al predicador, ¿con cuál de las figuras te convertiste? Yo no entendí nada con nada de eso. Yo ya venía, me traía una necesidad para venir aquí, y cuando estaba oyendo la palabra, yo sé que parar ya de hablar, y voy a aceptar. Pero eso no quiere decir que entonces prediquemos lo que sea y que el Señor distribuya. No. Para eso pone ministerios específicos. Como un médico puede atender a un paciente que se está enfermo, pero mejor si lo atiende el especialista, ¿verdad? Aunque puede atenderlo de emergencia el médico general, pero no es lo mismo. Muy bien. Mi hermano, me preocupan los del cuarto terreno. ¿Te preocupan? Por el hecho, creo que son los más importantes, ¿no?
por el hecho de que si no están dando el fruto para Dios, ¿pueden estar dando fruto para otro lado? Para sí mismos o para el diablo. Decrecen en capacidad espiritual hasta llegar a ahogarse. O sea que es importante la enseñanza, la doctrina, para mantenerse firmes, para estar listo, para estar capacitado, para adivinar, no, anticiparse a las acechanzas del diablo. O sea, conociendo su estrategia, conociendo cómo defenderse, todo eso. Le voy a poner un ejemplo para contestarlo en redondo. No era necesario, hasta cierto punto, que los soldados de Israel pelearan diestramente contra los de Amalek. Sin embargo, entrenaron soldados, porque el que iba a dar la victoria era Moisés con las manos en alto. Sin embargo, las manos en alto de Moisés no eximieron de adiestrar a los soldados en la pelea. Hermano apóstol, en la parábola que leíamos en Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino, todos los espíritus creados por el Señor que se vienen a ser hombres o seres humanos, en algún momento escucharon esa palabra de Dios en el origen. Es decir, que en el momento que Dios creó esos espíritus, Él les dio su palabra. Y la pregunta o la inquietud es la siguiente: como enmarca 4 terrenos, podríamos decir de que es el 100% de la humanidad, y el 75% que son los 3 terrenos malos es la gran mayoría de la humanidad perdida, y el 25% de la buena tierra de los salvos. Ahora, si miramos los terrenos que dicen que son áridos, pedregales y espinos, denota que la tierra sufrió, o esos terrenos sufrieron juicios. Y entonces, cuando escucharon la palabra de Dios allá en la preexistencia, donde del mismo reino de Dios, ahí escucharon esa palabra, dice que llegó el malo y robó del corazón que había sido sembrada esa palabra. Pero la palabra corazón significa espíritu y alma. Entonces, la pregunta concreta es: ¿el drama que vivimos en la tierra es producto, como efecto de la causa ya de la preexistencia en medio de eso? Definitivamente todos venimos de Dios, todos. Inclusive la cizaña salió de Dios, no como cizaña. Pero no estamos hablando aquí, a la luz de la parábola, de todo el reino de Dios. Solo estamos hablando del reino en la tierra. Entonces estamos hablando que en la tierra se encuentran hijos del diablo metidos, cizaña. Ellos tuvieron su ciclo y los están juzgando de acuerdo a su ciclo. Es decir, para ellos no es el evangelio. Pero nosotros no podemos distinguir la cizaña del trigo, dice la siguiente parábola. Entonces no podemos clasificarlos. Usted es cizaña, por eso no le predico. Usted es posible que se salve, le voy a predicar un poquito. Y usted que sí se va a salvar, no le va a predicar nada porque se va a salvar. Y bueno, en cuanto a la predicación, pues es universal. O sea, porque el Señor nos dijo ir y predicar. El punto es de que la designación de las tierras o de las parábolas nos revelan los estratos. Claro, nosotros vamos a predicarle a todo el mundo, al parque o a la calle, donde sea, pero el hecho es de que la humanidad, como el 100% de la humanidad, obviamente no va a ser salva el 100%, porque aquí mismo lo enmarca. Y muchos que van a profesar, que es lo que hablábamos, de que la semilla fue sembrada en muchos terrenos, esos terrenos pueden ser ya terrenos juzgados, porque si vemos que son pedregales, ya son terrenos improductivos para siempre, o sea que ya fueron juzgados aunque tengan la semilla. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Solo enmarcamos para cuestión didáctica. La parábola
a la tierra. Después vamos a hablar el reino universal. Ahora concretémonos que en la tierra va a haber infiltrados de otros ciclos, como la cizaña. Van a haber inconstantes en la fe, y van a haber los que aparentan ser salvos y no lo son, y van a haber los que siendo salvos perseveraron. Inclusive en Génesis habla de las 4 estaciones, ¿no? Entonces enmarca las 4 estaciones y hay estaciones invierno, otoño, etcétera, y solo una es la estación productiva. Entonces vemos nosotros que, claro, nosotros vamos a predicar a todo el mundo, ¿eh? Nuestra misión es expandir el reino, sembrar la semilla y Dios pondrá el crecimiento, pero el hecho es de que los terrenos que enmarca la humanidad, inclusive el norte, sur, este y oeste, por ejemplo, la parte de Arabia, pues hay lugares del oeste totalmente áridos, aunque se lleve el evangelio de 1000 formas. Sí, de todas maneras en alguna parte deben haber los que no se van a salvar. Puede ser que aquí inclusive, ojalá que no, haya quienes no se van a salvar. De todas maneras, no los podemos ubicar y por eso tenemos que ser generales. Quedan 5 minutos. Bueno, hermano Otto, aquí a su derecha. Usted nos mencionó 7 facetas en estas parábolas. Y en este capítulo 13 habla de el que oye y entiende. Ahora, mi pregunta va dirigida más o menos a lo que decía el hermano. Yo encontré 7 parejas, por decirlo así, de oír y otra cosa más. Y la primera está en el que oyó y aprendió del Padre, viene a mí. La otra dice, el que oye y cree, se salva. La otra dice, el que oye y me sigue, es mi oveja. La otra es el que oye, es decir, este sería discipulado. La otra sería el que oye y hace, ya es actuar. El que oye y practica, el que oye y guarda, y por último dice el que oye y entiende. ¿Será que, 2 cosas, será que el que oye y entiende es porque oyó y aprendió en la preexistencia? 1. Sí, y la otra es, las 7 facetas que usted dijo coincidirán con estas 7 parejas de oír y hacer una cosa más. Lo que pasa es que enmarcamos la parábola 1 en el reino de los cielos aquí. Cuando hablemos de la incursión universal, o sea, el traspaso del reino del Mesías a Dios,